Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. Un verdadero placer saludarle. Gracias por estar con nosotros aquí charlando con... De antemano también gracias por compartir cada uno de nuestros segmentos y gracias por hacernos llegar todos sus comentarios a través de las redes sociales. Recuerde que estoy a sus órdenes en Facebook y ex Twitter. En ex Twitter, @José Ángel GTZ. Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Y por supuesto a través de todas las redes sociales de Cabecera MX. A usted muchas gracias por su compañía. Mire, pues usted estará seguramente más que enterada, más que enterado de la situación que vive, por supuesto que todo el territorio nacional, pero en estos momentos el hermano estado de Sinaloa. No hace mucho platicábamos con un compañero periodista de Chiapas que nos narraba la situación que también están viviendo, inclusive con desplazamientos. En el caso de Sinaloa, pues diríamos que ahora más que desplazamientos, particularmente en Culiacán y alrededores, pues la gente no puede salir por las condiciones de violencia que se están padeciendo, lo cual inclusive ha llevado a que la autoridad, a que el gobernador Rubén Rocha Moya haya anunciado que se cancelan todos los festejos patrios, en lo público y en lo privado. Así están las cosas allá en Sinaloa. Y para platicar acerca de lo que está ocurriendo y conocer esta realidad, saludo a mi compañero y amigo Felipe Guerrero, periodista de Sinaloa. ¿Cómo estás, Felipe? En verdad, mucho gusto saludarte. Muy bien, José Ángel, yo saludándote desde acá también, desde Sinaloa. Ahorita en estos momentos me encuentro en el puerto de Mazatlán, pero desde luego muy en contacto en la parte central del estado, que es Culiacán. Y pareciera muy exagerado, pero estamos hablando de una guerra, José Ángel, de una verdadera guerra entre los grupos conocidos como la Malliza, que tiene que ver con el Mayito Flaco, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, y contra los Chapitos, que tiene que ver con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, los Chapitos en Culiacán, y desde luego la disputa del territorio, es decir, no solamente de la ciudad de Culiacán, sino alrededor todas sus sindicaturas. Y para ello también, pues se han establecido alianzas con otros grupos que han bajado de la sierra de Sinaloa, de la sierra de Durango. Me están diciendo ya también que de la sierra de Chihuahua por el norte del estado, eh, en apoyos de unos y de otros, principalmente de el mayo, el Mayito Flaco, así le dicen, le denominan, pero aquí, José Ángel, lo que hay que destacar son, aparte de que las autoridades están como, pues, observadoras, porque el gobierno federal ha anunciado que ha enviado helicópteros artillados, que han enviado aviones para localizar o geolocalizar el desplazamiento de los grupos armados, han desplegado unidades del propio ejército, de la Guardia Nacional, José Ángel, pero en algunos casos les pasan por un lado. Y en la ciudad hasta los agentes de tránsito les abren paso, José Ángel, hasta le ponen la luz verde. Quizás en el fondo los agentes de tránsito pudieran tener razón y digan, bueno, pues si el gobierno federal, que viene armado con tecnología, no actúa, pues menos nosotros. Y la situación es tan grave que ya se está sintiendo hasta la escasez de alimentos. Es una ¿Escasez de ciudad alimentos en Culiacán? en Culiacán, sí, por una razón. Los proveedores o los grandes proveedores no están entrando a Culiacán. O sea, puedo decir marcas como Bimbo, ¿sí? Por ejemplo, Coca-Cola, Lala,
eh, su carne, grandes proveedores que han sufrido las consecuencias también. Y la parte de la cadena de productores internos que también han suspendido el desplazamiento de sus vehículos por la ciudad. Y entonces empiezas a ver los estantes de los abarrotes en las colonias populares que ya se observa la escasez, principalmente la escasez de leche, la escasez de huevo, la escasez de los productos que te vende Bimbo, que te vende su carne, en fin, y la gente, aparte del miedo, empieza ya a sentir que esto no puede durar muchos días, porque entonces eh, vendría una peor consecuencia. Y no es este asunto de alarmismo, un asunto dramático. Así son las guerras, porque es una verdadera guerra. No estoy exagerando en ningún momento. Estimado Y Felipe, perdón que te detenga, perdón que te sí, sí, interrumpa, sí. porque justamente tú lo dices, a ver, allá hay una situación de desabasto, porque no pueden entrar los proveedores, las Sí. tiendas de abarrotes simplemente no abren sus cortinas, aunque la autoridad les diga que abran, ¿Mm? y esto puede llevarnos a mucho más. Pero me parece que esto es poderosamente de llamar la atención por el hecho de que en contraparte las autoridades como que entre que minimizan y no, porque el gobernador Rubén Rocha Moya, pues al cancelar todos los festejos patrios me parece que ya dice bastante, pero justo hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues decía que sí hay una situación de violencia, pero no es tanta allá en Sinaloa. Como que, insisto, las autoridades pues viven en una realidad alterna o qué sucede. Sí, José Ángel, todo es tratar de minimizar los hechos, pero quien sufre en carne propia las consecuencias es la población. A la población no le puedes engañar, a la población no le puedes decir que todo está tranquilo, a la población no le puedes decir que mande a sus hijos a la escuela, porque aunque el gobierno lo diga, no la van a mandar, porque la realidad que viven ellos es una realidad, lo has dicho muy bien, diferente a la del gobernador y a la del presidente de la República. Ayer circularon videos, José Ángel, de que el Palacio de Gobierno, pues prácticamente convertido en un búnker, rodeado de, de patrullas del ejército, rodeado de patrullas de la policía estatal. Y entonces dice la gente, vean nada más, el gobernador blindado y nosotros a la deriva, porque, bueno, pues no esperen tampoco que pues se vayan a enfrentar cuerpo a cuerpo. No, las guerras así son ahora. De pronto detonan las poderosas balas y las poderosas armas en una colonia y de pronto detonan en otras. O sea, y esto es permanente. Y esto es las 24 horas. No sé en qué se basa el señor presidente para decir, pues que sí, sí hay, pero que todo está tranquilo cuando el comercio no está abriendo, cuando la gente está refugiada en sus hogares y cuando la escasez se empieza a presentar. Deberían estar tomando previsiones. ¿Qué es lo que puede ocurrir si esto se sigue prolongando? Te doy un plazo de 10 días, porque eh, es una situación realmente muy difícil la que está viviendo la población, está pagando las consecuencias de la complacencia histórica del Estado mexicano ante los grupos del narcotráfico, José Ángel. Y estamos, desgraciadamente, en el centro, en el ojo del huracán mundial, porque también
Culiacán y Badiraguato es la cuna de los narcotraficantes más poderosos y más violentos del mundo. Eso, por supuesto, no es que lo esté magnificando, es que así es. Y es que también en el caso de los Estados Unidos, ellos saben perfectamente bien que el ombligo, que el centro de la actividad del narcotráfico está aquí, porque pues eso explica la guerra, eso explica el por qué estos grupos tienen ahora una lucha encarnizada, porque no se pusieron de acuerdo, porque rompieron sus pactos y al romper sus pactos y enfrentarse ya de manera violenta, armada, exhibe también a los niveles de gobierno, exhibe también la colusión de, digamos, de las policías. ¿Por qué no debería ser así? Si es histórico el narcotráfico y porque entre sus redes, desde luego, coopta también a las policías. Hoy todos ellos están desnudados, José Ángel. Está desnudado el gobierno ante esto. ¿Por qué? Porque son actores pasivos, porque son permisivos, son complacientes. ¿Quién está pagando las consecuencias? La población, los niños que no pueden ir a la escuela, ¿sí? Entonces tenemos que imaginarnos. Oye, los enfermos, Felipe. Sí, los hospitales. Los enfermos. ¿No? La gente no se atreve a salir. Sí. Después de nuestro programa de hoy, El Timbre, de otro programa que tenemos acá en cabecera, hablamos dentro del mismo sobre este tema que se está padeciendo en Sinaloa, y después nos llegó un comentario, por ejemplo, de una persona que dice: yo vivo a 1 hora de Culiacán, acá está un poco más tranquilo, pero desgraciadamente, por ser la capital, debo llevar a mi papá a sus tratamientos médicos. En toda la semana no hemos podido llevarlo y es lo que más me preocupa. Dice: los muchachos no tienen clases, yo no tengo trabajo, estamos sin salir de casa, y vive a 1 hora de Culiacán. ¿Sí? Y aprovecho el comentario también para mencionarte lo que ya hemos compartido en las redes sociales de cabecera. Este comunicado de organizaciones ciudadanas de Sinaloa, que exige a todos los niveles de autoridad acciones para recuperar la paz y las condiciones de libre tránsito, este llamado que hacen al gobierno a que comparta y difunda información oficial que explique al menos 2 veces por día los hechos violentos que acontezcan, así como la respuesta del Estado, y que están proponiendo un diálogo inmediato y abierto con el gobernador Rubén Rocha Moya en favor de la paz, la justicia y la prosperidad de Sinaloa. Felipe, las autoridades están ocultando este tipo de incidentes que se presentan día con día en Culiacán y alrededores. Mira, José Ángel, los minimizan, pero no lo pueden ocultar, ¿no? Y tampoco ante los ojos de la población, a ver, si estamos oyendo y las detonaciones, estamos viendo que pasan los vehículos con civiles armados, estamos viendo que hay una movilidad dentro de la ciudad, digamos, libre. Estamos viendo que a partir de esta movilidad son impunes, ¿no? Entonces, lo que me digas tú, gobierno, simple y sencillamente, lo que estás haciendo es quererme ocultar o quererme decir todo lo contrario de lo que yo estoy viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres presentar credenciales, no sé, en el ámbito político, en el ámbito nacional, de una situación que la verdad no es cierta. No, digo, tampoco voy a negar que quizás haya esfuerzos de parte de los niveles de gobierno, pero lo que ve la gente es otra cosa.
los empresarios a través de desplegados, José Ángel, están exigiendo este orden, están exigiendo al gobierno que tome decisiones, están exigiendo al gobierno que ofrezca salidas, están exigiendo al gobierno que ofrezca certidumbre, que ofrezca condiciones. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a sufrir las primeras consecuencias. Te pongo el ejemplo de las cadenas de abasto, te pongo el ejemplo de la quema de los vehículos de Coca-Cola, te pongo el ejemplo de que un alto directivo de su carne, uno de los grupos proveedores de productos cárnicos más importantes, cuyo dueño es Jesús Vizcarra, pues simple y sencillamente recibieron la orden de concentrar todos los carros distribuidores en la ciudad, de concentrarlos en sus patios, José Ángel. Entonces, esto no lo puedes ocultar. El gobierno tiene que ir buscando alternativas para esto que te digo. Por ejemplo, lo del desabasto sería, si sigue creciendo, sería terrible en pocos días. Entonces, porque después vendría la desesperación y actos diferentes ahora motivados por la ciudadanía, ¿no? Sí, por supuesto. Imagínate las familias que se empiezan a quedar sin alimentos, o como esta persona sin trabajo, porque hay gente que si no va, pues simplemente no le pagan porque no son burócratas, ¿no? Así es. Y entonces, Felipe, pues ese ya es el por cuestiones de asunto. tiempo. Sí, claro, terrible como lo estás narrando. Por cuestiones de tiempo casi nos tenemos que despedir. Yo nada más sí quisiera destacar junto contigo, secundando lo que nos vienes comentando. A veces también, Felipe, el minimizar pareciera que trata de ocultar otras cosas. Es decir, que a mí no me alcance el resultado de todo esto. Y no me alcance, me refiero a la autoridad estatal y eventualmente una que otra autoridad en lo federal, que no quieren que pues esas verdades que se están presentando les alcancen a charpear. Digo, también ese es otro escenario que están teniendo por enfrente. Felipe, durante mucho tiempo Sinaloa, ya para concluir, como otros estados de la República Mexicana, vivió una Pax Narca. Había presencia, se conocía de la operación, pero ante esos pactos que existían, pues no pasaba tan a mayores. Tiene posibilidades, tiene salidas, en este caso, por el tema en concreto que estamos tratando, Culiacán y Sinaloa, y esto yo lo llevaría también a todo el territorio nacional. ¿Hay una salida ante esta problemática del crimen y la delincuencia organizada? Mira, desafortunadamente, la única salida que podría haber en lo inmediato es que estos grupos se arreglen, es que lleguen a un acuerdo. La Pax Narca es producto efectivamente de los acuerdos de los grupos y también del acuerdo tácito con los gobiernos. Punto. Esa es la Pax Narca. No me meto contigo, no te metas conmigo, no te metas con la población, pero haz tus operaciones. Así es, así funciona. Y entonces, mientras ellos no se pongan de acuerdo, fíjense bien qué cosa que estamos dependiendo o se puede depender del acuerdo entre ellos, porque son cientos de hombres armados, cientos de camionetas artilladas. ¿Cómo va a intervenir el gobierno? Pues seguramente ya traen a sus operadores, José Ángel, para que regrese la paz narca. Sus operadores significa la búsqueda de acuerdos para que esto pare, ¿no? Seguramente que es la manera en que el gobierno busca una solución, porque no le va a entrar a los capotazos, ¿no? Tú ya sabes, la política de abrazos y no balazos. Eso significa y eso ha sido
permisible, ha tolerado todos estos actos que ya vemos que se están generando en el país. Chiapas y Sinaloa en este momento arden. Y es una crisis, en el caso de Sinaloa, también en el de Chiapas, que no se le ve el control. No se le ve el control por lo mismo, por lo que tú dices, José Ángel, por esos antecedentes históricos. Claro. O sea, la única manera de tener una relativa paz depende de ellos y va a depender mucho de estos acuerdos que logren o puedan lograr entre ellos, y seguramente no hay que chuparse el dedo entre enviados del gobierno para que se tranquilicen y se pongan de acuerdo. O sea, ¿qué otra manera? Claro. Van a entrar los helicópteros artillados a controlarlos, los aviones, las unidades del ejército. En Sinaloa tenemos la tercera región militar. En Culiacán están instalados alrededor de 2,000 gentes de la Guardia Nacional, de 3,000 soldados. En Mazatlán ni se diga. Entonces, es desde luego una fuerza superior. No van a entrar con las armas a enfrentarlos. Primero, porque es una política del presidente. Segundo, porque dejaron crecer todo esto. Y ahora dejaron crecer al monstruo. Les salió de la lámpara, ¿no? Un verdadero monstruo, José Ángel, que ahora no saben qué hacer con él. Híjole, Felipe, pues lamentablemente el tiempo se nos ha venido encima. Hay que mencionar que todo el territorio nacional se encuentra en situaciones similares. Ya nada más para concluir, yo les diría que mientras Felipe Guerrero y un servidor platicamos, tan solo me está llegando información que hay que corroborar en unos momentos más de un supuesto enfrentamiento entre sujetos armados y elementos del ejército mexicano en Tlajomulco de Zúñiga, acá en la zona metropolitana de Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga, acá en Jalisco, con un saldo de preliminar, según los reportes que tenemos en este momento, de 5 muertos. Es decir, la situación en el país no está como se nos trata de vender y tendría que la autoridad reconocerlo, porque solamente reconociendo el problema se podría comenzar a buscar eventuales soluciones. Felipe, agradecidísimos, saludos, un abrazo y claro que muy al pendiente de lo que ocurre en el bello estado de Sinaloa. Muy bien, nada más para decirte también que ya anoche me reportaban en la carretera Mazatlán-Durango, trailers quemados, atravesados ahí en el túnel, a la salida del túnel del sinaloense, ¿sí? Y monchallantas. Estaba suspendida la circulación en este importante brazo carretero que conecta Durango y a la parte noreste del país. Con eso estamos hablando de que esto está creciendo desafortunadamente. Sin duda, lamentablemente. De nuevo cuenta, Felipe, gracias, muy amable. Gracias. Felipe Guerrero Bojor, que es periodista de Sinaloa. Y a usted que amablemente nos acompaña también, muchas gracias. Le deseamos lo mejor, tenga buen fin de semana largo y si hay algo por festejar en estos días patrios, pues festeje, pero con mucha precaución. Hasta pronto.